Buenos días. Cubanos de Adentro y de Abajo hoy va a comentar sobre las nuevas medidas que está implantando el gobierno para paliar la crisis, según ellos, por el embargo norteamericano, pero en realidad no es cierto, no es por el embargo norteamericano, es la crisis que comenzó en 1959 por el afán de Fidel Castro de implantar el socialismo en Cuba y además llevar a cabo su guerra personal contra los Estados Unidos, intentando hacerse emperador. No puedo descartar lo positivo que están siendo estas medidas económicas, sobre todo en contra de la corrupción, que en realidad la corrupción permitida, engendrada por el castrocomunismo y desarrollada por él, ha sido el punto principal que ha llevado a la crisis económica, política y social que existe en la nación. Siempre he dicho que es más fuerte, más profunda la crisis espiritual que la crisis material. Aquí nadie se muere de hambre. Mis comentarios no van a favor de la reformación del socialismo o del castrocomunismo, porque el socialismo en Cuba tiene las características propias que le implantó Fidel Castro. Yo soy un hombre que estoy convencido que el socialismo ni el comunismo son sistemas sociales que pueden por lo menos equilibrar las necesidades de los pueblos, de las naciones, menos las dictaduras de izquierda. No apruebo ninguna dictadura, pero por lo menos las de derecha hay ciertas libertades y defienden ciertas instituciones. Y además, en todas las dictaduras de derecha que he podido conocer a través de la historia, permiten partidos políticos de oposición, diferente al partido que intenta representar esas dictaduras de derecha. Estoy convencido que hay que dar un salto hacia el capitalismo y eliminar todos los vestigios del castrocomunismo. El castrocomunismo solo ha servido para disfrutar, enriquecer las clases que componen el poder, o la clase que compone el poder. Para el cubano de adentro y de abajo no le ha resultado beneficioso. Convencido de esto es que hago estos comentarios sobre las nuevas medidas que está tomando el gobierno en contra de la corrupción, más que todo, porque, como ya dije, no ha sido el embargo el causante de la crisis que existe en Cuba, sino la estructura gubernamental, la forma de gobernar la nación, de imponer, de ejercer la dictadura. Lo primero que quiero comentar es que el pueblo tuvo una oportunidad de actuar en contra del gobierno, una oportunidad legal, que fue el proyecto de constitución, y hay que reconocer que por una razón u otra, más del 60% del pueblo votó a favor de la constitución. Una constitución de un solo partido, una constitución que afianzaba el poder dictatorial, o que afianza el poder dictatorial, y el pueblo la aprobó. No hay representación de las minorías o de las supuestas minorías. Es la constitución más antidemocrática que existe en el mundo actualmente, pienso. Y ahora suceden todas estas cosas y el pueblo intenta, o sea, no está de acuerdo, pero sí estuvo de acuerdo para aprobar la constitución. En estos momentos la sociedad se ha revuelto. Tenemos por un lado una supuesta huelga de taxistas, que en realidad no ha sido huelga, han sido unos cuantos dueños de carros
que no tienen necesidad de recursos económicos y no aceptaron las medidas del gobierno, e intentaron protestar, pero no por el bien colectivo, ni en contra de la política gubernamental, sino en contra de la medida que le afecta a ellos personalmente. El gobierno, en una medida justa, pienso, porque los taxistas por cuenta propia se han enriquecido, pero no a cuenta de su trabajo, a cuenta de comprar el combustible a bajo precio, robado de las empresas, traficado, el que viene por el mercado negro, así como las piezas del auto, todo lo necesario para su trabajo. Y estaban trabajando no a precios equilibrados. Por ejemplo, yo recuerdo en los años 60, 61, que aún quedaban boteros o taxistas particulares que cobraban adecuadamente. Ahora no, ahora el taxista se ha vuelto un tipo sin escrúpulos, que no le interesa lo que le rodea socialmente, no tiene conciencia social y cobran según la demanda. Pero la demanda ¿de quiénes? De los que también están participando en la corrupción y se buscan diariamente algo parecido a los taxistas, que son los que pueden pagar esos altos precios, pero no para más del 80% de esa sociedad que vive al día, del cubano de a pie, del cubano que va para su trabajo. Entonces ahora ellos, por que le afecta sus intereses personales, no lo que necesitan para vivir, sino más allá lo que necesitan para lucrar con el menos trabajo posible. Pues hay muchos taxistas que ya tienen pequeñas empresitas de autos y eso no ha sido producto del trabajo correcto. De hecho, conozco todo el negocio de los taxis, para que sepan por qué estoy hablando así. Fui taxista con mi auto particular, un Chevrolet 48, de gasolina, durante 10 o 12 años, no recuerdo bien. Conozco lo que es el tráfico de combustible, conozco los desvíos de las pipas de combustible desde la refinería, la venta, conocí los almacenes subterráneos que tenían en ciertos lugares acá en La Habana, conocí el dinero que hay que pagar por fuera en el somatón, cómo se enriquecen esos funcionarios que trabajan directamente, funcionarios todos o casi todos con carnet del partido en el bolsillo, del gobierno, calificados, ratificados, creados, engendrados y mantenidos por el gobierno. Y a todas estas consecuencias de estos enriquecimientos ilícitos las paga el que más suda la camisa, porque de ahí parte la corrupción en la ONAC, de la violación a los fiscos, que también la conozco. Y entonces estos individuos, porque el gobierno trata de ser un poco justo ahora para aquel que suda la camisa, comienzan a protestar, pero no protestan por el bien colectivo, no protestan por el bien de la sociedad, no protestan por la evolución, por el progreso de la nación. Protestan porque simplemente quieren seguirse enriqueciendo de cualquier forma. No importa a quién haya que aplastar, a quien haya que lastimar, ni ese cubano de a pie que a veces no puede, o que a veces no, que casi nunca puede utilizar un auto de alquiler. Y mientras pensemos así y no pensemos en colectivo, la sociedad no va a evolucionar.
pienso y creo que son justas las medidas que está tomando el país en cuanto a establecer precios más o menos equilibrados en el transporte y en otras actividades. No es el problema de que no hayan ricos. Yo pienso que sí, que las personas se pueden enriquecer según su trabajo, según su representación en la sociedad, según el individuo aporta a la sociedad. El cubano ha llegado a ser tan egoísta que ve las necesidades que tiene el vecino y aún sobrándole a él, no le quiere ayudar, ni tan siquiera se propone ayudarlo. Son medidas muy correctas porque en un país con una crisis generalizada como en este, no se puede utilizar la oferta y la demanda. Eso fue un error garrafal del gobierno. Pero bueno, el gobierno realmente lo único que le importa es mantener el poder. Fue una circunstancia en un momento determinado que vio que podía utilizar esa fuerza de trabajo un poco que estaba desempleada o mal empleada y la utiliza a su favor, sin importarle, como siempre, el que más suda la camisa, el más necesitado, que es quien sufre todas estas calamidades, todas estas consecuencias del mal gobierno, por supuesto. ¿Qué motivó este intento de justicia por parte del gobierno para con el pueblo de adentro y de abajo? Que aquellos que sí tenían una forma adquisitiva de recursos, de dinero, también de la corrupción, se molestaran y algunos casi declararan en contra del gobierno. Por otra parte, también han ocurrido movimientos sociales como el de los artistas en protesta por ciertas libertades, pero ciertas libertades en beneficio personal, no colectivo, como digo, lo que necesita la sociedad. Cuando le afectan un poco sus ganancias, protestan, porque también son egoístas y no miran al lado, no miran que hay que hacer evolucionar la sociedad, hacer progresar la sociedad en términos generalizados para que todos recibamos beneficios. Desgraciadamente, los que tienen más capacidad, los que tienen más iniciativa, tienen que hacer por aquellos pobres, por los más necesitados, por los que tienen menos iniciativa. Yo decía hace unos momentos que aprobaron la Constitución. Y ahora que digo que tenemos que hacer por los que tienen menos iniciativa, por los pobres, me voy a referir directamente al cristianismo. El 70% de los cristianos aprobaron la Constitución. Una Constitución satánica que desaprueba, que discrimina. Cuando Dios dijo que no había acepción de personas, en el cristianismo no está admitida la discriminación. Pero vamos más allá. No solo discrimina, sino excluye social y políticamente. Y una de las instituciones que excluye es la cristiana. Porque, entre comillas, aparentemente tiene ciertas libertades. Pero no, todo lo que tiene es tolerancia. Tolerancia porque no puede negar completamente el cristianismo. Pero si en Cuba solamente los cristianos hubiesen puesto un no a la Constitución, el porciento sería elevadísimo. Pero no fue así. Toda esta vorágine social está reafirmada por las bases constitucionales que firmó el pueblo. Entonces decía que los artistas también reclaman en un modo personal. Aún no se mezclan con los opositores o con las corrientes opositoras que quieren transformar verdaderamente
la nación y establecer un Estado de Derecho donde se respeten los 30 artículos de los derechos humanos. Tenemos otra de las medidas positivas que ha tomado el gobierno para un poco que paliar la corrupción, porque es una corrupción generalizada desde los más altos dirigentes hasta los más bajos, una corrupción, diría yo, gubernamental, que ha traído como consecuencia o como efecto de arrastre una corrupción de más bajo nivel, de las clases más bajas. Pero todo es la forma de gobierno, la estructura gubernamental, los tres poderes que están unidos en un solo poder, en el poder político de la nación. Acá ahora tenemos para controlar la corrupción, que por cierto es muy buen punto, porque la corrupción no le favorece a nadie creo que le pueda favorecer la corrupción. Y esto en ningún país, en ningún sistema, porque se van fuera de control todos los cálculos. Y el productor, cuando va a fin de año al fisco, puede dos cosas: decir que no trabajó, pero si se le comprueba que trabajó, está complicado. O decir, entregar otro exceso de dinero, y entonces le pregunta, ¿y con qué trabajaste? Poquito a poco todo va a quedar al descubierto. Porque realmente tenemos que aceptar que, independientemente que sea un problema de gobierno, estoy claro en eso, que lo que hay que cambiar es el gobierno, cambiar las estructuras gubernamentales. ¿Quién es el que sufre más crudamente el desvío de recursos, la malversación, el enriquecimiento ilícito? ¿Quién es el que lo sufre? El que más suda la camisa, sobre el que recae toda la economía del país, sobre el único que produce, porque los demás pertenecen a las fuerzas no vinculadas directamente a la producción. Hay otra situación, la situación con los carretilleros, que a veces le triplican el precio a los productos que desde luego también salen por fuera de la misma producción, a veces el Estado. Tenemos ahora la otra situación, que ahora es que viene a ver los periodistas oficialistas, de cientos de productos que se venden en los distintos negocios legalizados por el gobierno y provienen del Estado, no son negocios que produce nadie, a precios duplicados, triplicados y a veces cuatriplicados. Depende de las circunstancias y la situación que tenga el que quiera adquirirlo. ¿Y quiénes son los que le ponen los precios de eso? No es el gobierno, no es ese particular. Los que están poniendo los precios de eso son aquellas personas que le entra fácil el dinero, tienen un poder adquisitivo poderoso y que el 90% es corrupto, y son los que le ponen precio a eso. Porque si lo cuatruplican, ellos son los que lo pueden pagar, y mientras ellos lo puedan vender, no le van a bajar el precio. En Cuba, después de la reforma o de las supuestas reformas, sin una estructura económica, gubernamental, social adecuada, todo esto se ha incrementado. El gobierno tiene que tomar medidas con esto, porque ya digo, esto no favorece a nadie. Al contrario, es un círculo vicioso donde cada vez nos hundimos más, involucionamos, porque a todas estas trae la consecuencia de la involución espiritual, el desamor,
la falta de conciencia social. Hay otro punto que quiero aclarar de los últimos que el gobierno ha tenido en cuenta. En Cuba es el único país que echa basura donde quiera, que abre un hueco en una calle y nadie paga. Pero esto a los ojos de los funcionarios que gobiernan, de los militantes del partido, que tanto se hace uso de ellos para reprender, para golpear, para encarcelar a los pensadores diferentes. Hay un irrespeto social generalizado creado por el gobierno, permitido por el gobierno. Existen excesiva cantidad de represores y fuerzas represivas para reprender a un disidente, a un pensador diferente que en un final lo que quiere es el progreso de la nación. Porque conmigo lo han hecho en decenas de ocasiones. No hacen el trabajo para lo que han sido creados, que es organización de la sociedad, hacer que se respete la sociedad. Vamos a otra de las medidas que ha tomado el gobierno con respecto al agua potable. Recuerdo que estaba en Praga, una de las primeras cosas que nos dijo el guía cuando nos ubicó en una, diría yo, una casa rentada, nos dijo: aquí no se puede desperdiciar agua igual que en Cuba. Tampoco se puede botar la basura donde quiera, no. Habían tres tanques de basura, uno para los plásticos, uno para los papeles y otros para otros botellas, etc. Pero él nos orientó que no se podía desperdiciar el agua. En Cuba actualmente hay cientos de negocios privados donde se desperdicia el agua, otros donde se puede reciclar el agua y no se recicla. O sea, no necesitan un agua limpia para el trabajo como los que trabajan los de construcción. Y esa agua se puede de nuevo volver a utilizar. Una vez escribí que si en Cuba en La Habana nada más, se acumulaba todo el agua que hay en las calles, la que se desperdicia en las casas y todo eso, bueno, haríamos un río tan grande como el Amazonas. En resumen, desgraciadamente, todas las empresas, todas sin excepción, la empresa privada, ha actuado con un efecto de boomerang hacia el cubano más pobre, hacia el que más suda la camisa, hacia el más necesitado. Y esto ha hecho que se haga un desastre de la conciencia social. Porque ahora las nuevas generaciones quieren ser igual que aquellos, no importa el camino utilizado para adquirir la riqueza. Puede ser cualquiera, lo más indigno que sea. Desde luego aquí no queda alternativa. Hay que pensar en cambiar el gobierno, en cambiar la constitución, en establecer representaciones de las minorías constitucionalmente en el gobierno del país, suponiendo que no se pueda dar el salto social, que es lo que vale. Creo que el cubano debe pensar como cubano de adentro y de abajo, no en seguir huyendo hacia este país, hacia aquel, hacia el otro. Creo que deben centrarse todos los esfuerzos, incluyendo los países internacionalmente, en establecer un Estado de Derecho aquí en Cuba, porque a todas esas eso ha afectado todo lo que es América y otras partes del mundo. Creo que está bueno ya de tantas necesidades, de tanta demagogia por parte del gobierno, de tantas inventivas, improvisaciones gubernamentales, que en un final lo que siguen es hundiendo al país en la crisis. El gobierno de Donald Trump ha sido muy positivo para la nación cubana. Primero porque ha hecho reconocer en qué situación vivimos. Ha hecho reconocer que lo mismo el gobierno, porque el gobierno creo que está pensando en qué va a hacer, pero también la población, el pueblo de adentro y de abajo, está reconociendo que hay que hacer algo, que hay que tomar en cuenta que tenemos que hacer progresar el país.
aún los altos funcionarios, los que ostentan cargos militares. Estoy seguro que se están dando cuenta que el sistema castrocomunista no funciona y que cada uno de los que sube, promesa, esperanza, y así nos hemos pasado 62 años entre promesas, esperanzas, demagogia, mentiras, improvisaciones. Es necesario que la posición norteamericana y la posición que han tomado ciertos países ahora al ver la realidad de Cuba se mantenga. Y es también necesario que las medidas de control que establece el gobierno también se mantengan. Porque en un final, los que vamos a perecer, los que vamos a continuar en la crisis, somos los cubanos de adentro y de abajo. Esto, si no transformamos rápidamente la nación, exigimos nuestros derechos y pensamos colectivamente, no personalmente. Es una necesidad histórica, lo mismo para los comunistas que para los no comunistas, que haya representación, supuesta sociedad civil que excluye el gobierno, que haya esa representación dentro del gobierno de la nación. Pero en todos los países hay representación de la oposición, partidos diferentes. Tenemos que comenzar por ahí. No por la huelga de taxistas, no por la protesta solamente de las instituciones culturales. No. Una unión cívica de verdad. No lo podemos hacer a título personal. Cuando nos pisan el rabo, como se dice, tenemos que pensar en sociedad. Fíjense, no en gobierno, en sociedad, en beneficio colectivo. Hasta aquí el comentario de Cubanos de Adentro y de Abajo de hoy.